Hola, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, bueno, solicitaste, o sea, este Deep Dive. Es sobre el posible impacto de una victoria de Trump en las próximas elecciones bueno, específicamente en Baja California Sur. Sí, lo interesante aquí es que estas elecciones, bueno, no se quedan solo en Estados Unidos, tienen estos como efectos dominó, ¿sabes? Y Ya. especialmente en regiones como Baja, que están tan conectadas con Estados Unidos, ya sea económica o socialmente. Exactamente. Y para entender estas posibles repercusiones, estamos analizando tres fuentes. Tenemos un informe del Banco Base, una institución financiera en México, también un artículo de la Tribuna de México que se centra en Los Cabos, y también un informe de inversión que realmente profundiza en el panorama económico de Baja California Sur. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, lo que realmente estamos tratando de hacer es anticipar cómo los cambios políticos al norte de la frontera podrían como traducirse en cambios reales, ya sabes, tangibles en Baja. Ok, entonces vamos a desglosar esto. Primero, un poco de contexto histórico. El informe del Banco BAS, como lo recuerdas, posturas pasadas de Trump sobre México, ya sabes, esas amenazas de deportación, los aranceles comerciales y, por supuesto, el muro fronterizo. Sí, y es precisamente esta historia la que como pone nerviosa a la gente, ¿no? El informe destaca cómo una victoria de Trump podría llevar a una depreciación del peso mexicano, claro. Y esto podría hacer que los inversores extranjeros se lo piensen dos veces antes de invertir su dinero en México. Y eso es, bueno, eso sería un gran problema para Baja California Sur, ¿verdad? Porque el informe de inversión que tenemos muestra cuán dependiente es la región de la inversión extranjera, especialmente en, bueno, en turismo y bienes raíces. Es como un motor importante de su economía. Exacto. El informe destaca cómo Baja ha estado atrayendo mucha, o sea, una cantidad significativa de inversión extranjera, especialmente en el sector inmobiliario y turístico. Entonces, si las relaciones con Estados Unidos se deterioran, bueno, esos flujos de inversión podrían disminuir y eso impactaría el desarrollo, la creación de empleo, ya sabes, todo eso. Y además de eso, el informe del Banco Base también pinta un panorama un poco, digamos, preocupante de la economía mexicana actual. Menciona, por ejemplo, el alto nivel de deuda heredado de la administración anterior y los desafíos que enfrenta la nueva presidenta Claudia. Sí, y esto plantea una pregunta importante, ¿no? ¿Cuán resiliente es la economía mexicana, particularmente en regiones como Baja, frente a estos posibles shocks externos, como un cambio en la política estadounidense si Trump, bueno, si gana? Ujú. Y cambiemos un poco de marcha y hablemos del turismo. Sabemos que es como el alma de los cabos. El artículo de la Tribuna de México sugiere que podría haber una caída a corto plazo en el turismo desde Estados Unidos durante la propia elección. Ah, sí, tiene sentido, ¿no? La gente está pegada a las noticias, tal vez un poco insegura sobre lo que está por venir. Cierto. Pero curiosamente, el artículo se mantiene optimista sobre las perspectivas a largo plazo para el turismo en Los Cabos, independientemente de quién gane. Enfatizan que el 60% de sus turistas provienen de Estados Unidos, o sea, destacando esos lazos profundos entre las regiones. Sí, habla del atractivo perdurable de Los Cabos como destino turístico, pero el artículo también reconoce que para mantener ese atractivo, bueno, tal vez tengan que adaptarse a posibles cambios en los patrones de viaje o las preferencias de los estadounidenses en un escenario, digamos, postelectoral. Y hablando de cosas que pueden afectar a las familias en bajas, el informe de Banco Bass menciona el impacto potencial de una victoria de Trump en las remesas, o sea, el dinero enviado de regreso a México por, bueno, familiares que trabajan en Estados Unidos. Ajá, y no es una cantidad pequeña, ¿eh? El informe afirma que 10.7 millones de familias en México dependen de estas remesas. Imagina, una disminución repentina, tal vez debido a deportaciones masivas, un debilitamiento de la economía estadounidense, bueno, podría ser devastador. Sí, el informe incluso habla de cómo esa disminución de las remesas podría como empujar a las personas a situaciones más precarias, lo que podría llevar a un aumento de la delincuencia. Es algo que, bueno, queda mucho que pensar. Lo que es particularmente preocupante es que esta vulnerabilidad no es solo económica, ¿verdad? Es social. Piensa en el tejido de las familias, las comunidades, todo eso se ve afectado si se interrumpe esa línea de vida financiera. Y que es donde se pone realmente interesante y tal vez un poco inquietante. Tanto el informe de Banco Bases como el informe de inversión mencionan la postura de Trump sobre el narcotráfico. El informe incluso menciona a Trump, bueno, sugiriendo que el gobierno mexicano no está haciendo lo suficiente para combatir a los cárteles. Y esa es una declaración muy cargada, ¿no? Especialmente considerando la retórica pasada de Trump sobre, ya sabes, enviar tropas para combatir a los cárteles en México. El informe de inversión señala esto como una preocupación importante, particularmente para una región como Baja California Sur, que depende tanto del turismo. Imagínate el impacto en la inversión y el turismo si de repente hay tropas estadounidenses desplegadas en la región.
es casi como demasiado para contemplar. Sí, la incertidumbre en sí misma ya sería paralizante. Y por supuesto, plantea estas preguntas complejas, ¿no? Éticas, geopolíticas, sobre la soberanía, la intervención, todo eso. Volviendo al impacto económico por un momento, el informe de inversión presenta algunas cifras, bueno, bastante fuertes, sobre la cantidad de inversión extranjera directa en Baja California Sur. Estamos hablando de miles de millones de dólares que fluyen hacia la región. Sí, y una parte significativa de esa inversión proviene de Estados Unidos. El informe enfatiza que un deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y México bajo una presidencia de Trump podría llevar a pérdidas económicas sustanciales para Baja. Vaya, estamos viendo un patrón aquí. Ya sea que se trate de turismo, remesas o inversiones, todos estos riesgos potenciales asociados con una victoria de Trump, bueno, parecen converger en un punto central: el bienestar económico de Baja California Sur. Exactamente. Subraya la interconexión de estas dos regiones, ¿no? Lo que sucede en Estados Unidos no se queda solo en Estados Unidos. Tiene consecuencias directas, a menudo inmediatas, para sus vecinos, especialmente aquellos con fuertes lazos económicos como México. Sí, realmente subraya cuánto está en juego en estas elecciones. Y no solo para Estados Unidos, sino para regiones como Baja. Claro, y es crucial recordar que estos son como escenarios potenciales, o sea, basados en el comportamiento pasado, la retórica de la campaña, todo eso. Ya sabes, los resultados reales podrían ser diferentes. Es un punto súper importante. No se trata de predecir el futuro, sino de entender como las posibilidades, ¿no? Para que la gente pueda tomar decisiones informadas. Exactamente, para eso estamos haciendo este deep dive, ¿no? Para ayudarte a ti, el oyente, a navegar por este panorama tan complejo. Ok, cambiemos de tema un poco. Sabes, al revisar estas fuentes, una cosa que me llamó la atención fue el análisis del Banco Bate sobre el impacto de Trump en el peso mexicano. Sugieren que podría depreciarse, y bastante. Sí, y esa depreciación, bueno, podría tener un efecto dominó, podría encarecer las importaciones, lo que podría alimentar la inflación, y también podría afectar a las empresas mexicanas que tienen deudas en dólares. Claro, y eso a su vez podría afectar aún más la inversión extranjera, ¿no? Si la economía mexicana se ve como inestable, los inversores podrían irse a otro lado. Totalmente. Se convierte en un círculo vicioso. Y para una región como Baja, que depende tanto de la inversión extranjera, bueno, es una preocupación seria. El informe del Banco Base también habla del impacto de Trump en las exportaciones mexicanas. Recordemos que ha amenazado con aranceles a los productos mexicanos en el pasado. Sí, y esos aranceles podrían hacer que los productos mexicanos sean menos competitivos en el mercado estadounidense, lo que podría perjudicar a industrias enteras. Tengo curiosidad, sin embargo. El Banco Base también menciona que México no es la mayor fuente de importaciones de Estados Unidos. Ese lugar lo ocupa China. ¿Crees que eso podría como amortiguar el golpe de los aranceles? Es una buena pregunta. Es cierto que China es un socio comercial más grande, pero México sigue siendo importante especialmente para ciertas industrias. Y aunque los aranceles en sí mismos sean limitados, la incertidumbre que generan puede desincentivar la inversión y el comercio. Entonces estamos viendo riesgos económicos por la depreciación de la moneda, los aranceles y la menor inversión extranjera. ¿Qué significa todo esto para la gente común en Baja California Sur? En pocas palabras, podría significar pérdida de empleos, precios más altos para todo y un crecimiento económico más lento. También podría dificultar que las familias lleguen a fin de mes, especialmente aquellas que dependen de las remesas. Es un panorama bastante desalentador. Pero también hay que reconocer que las fuentes no son del todo pesimistas. ¿Recuerdas el artículo de la Tribuna de México sobre el turismo en Los Cabos? A pesar de la posible caída a corto plazo por las elecciones, son bastante optimistas sobre el futuro. Sí, y ese optimismo se basa en que Los Cabos ya es un destino turístico de primera clase. Tiene una marca sólida, playas increíbles, resorts de lujo y una clientela fiel. Es como si dijeran, mira, la política va y viene, pero la gente siempre querrá venir al paraíso. Jaja, sí, algo así. Pero también hay que recordar que incluso los destinos turísticos más populares no son inmunes a las crisis. Una recesión en Estados Unidos, por ejemplo, podría afectar el turismo tarde o temprano. Es un equilibrio, ¿no? Reconocer las fortalezas del turismo, pero sin ignorar las posibles vulnerabilidades. Exactamente. Y eso nos lleva de nuevo a la importancia de estar informados y ser flexibles sin importar quién gane las elecciones. Totalmente de acuerdo. No se trata de entrar en pánico, sino de entender los desafíos y las oportunidades para que la gente y las empresas puedan tomar decisiones inteligentes. Y una oportunidad que a veces se pasa por alto es la de una mayor cooperación regional. Si Estados Unidos se vuelve menos confiable como socio comercial, México podría buscar fortalecer sus lazos con otros países, incluyendo a sus vecinos latinoamericanos. Es un punto interesante. Como dice el dicho, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Exacto. Y para una región como Baja, que está justo en medio de América del Norte y del Sur, eso podría ser una gran ventaja.
Ahora, volviendo a las fuentes, algo que me impactó del informe de inversión fue la enorme cantidad de inversión extranjera en Baja California Sur. Estamos hablando de miles de millones de dólares, principalmente en turismo y bienes raíces. Sí, y esa inversión ha impulsado un desarrollo increíble en la región. Ha creado empleos, ha dinamizado la economía, ha transformado el paisaje. Pero el informe también advierte sobre la dependencia de esa inversión extranjera. Si las relaciones con Estados Unidos se deterioran, esa inversión podría desaparecer, frenando el desarrollo. Por eso la diversificación es tan importante. Si Baja puede atraer inversiones de diferentes fuentes, será menos vulnerable a los vaivenes de un solo país. Como dicen, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Exacto. Y esa diversificación podría incluir atraer inversiones de otros países, impulsar el crecimiento de las industrias locales y fomentar el emprendimiento. Hablemos ahora de un tema que siempre está en el centro de las relaciones entre Estados Unidos y México: el narcotráfico. Tanto el informe de Banco BAS como la inversión expresan su preocupación por la postura de Trump sobre este tema. Sí, y esas preocupaciones vienen de la retórica de Trump sobre enviar tropas a México para combatir a los cárteles, una medida que sería muy polémica y podría desestabilizar la región. El informe de inversión incluso sugiere que la retórica de Trump sobre el narcotráfico podría ahuyentar a los inversores extranjeros. Nadie quiere invertir en una zona que se percibe como una zona de guerra. Y esa percepción podría convertirse en una profecía autocumplida. Si los inversores se van, la economía se debilita, y eso crea un caldo de cultivo para la delincuencia. Es un círculo vicioso y demuestra la compleja relación entre seguridad, economía y política. Y esa complejidad se agrava por el hecho de que el narcotráfico no es solo un problema de México, sino un problema transnacional con raíces profundas en ambos países. Claro, es una responsabilidad compartida que requiere cooperación, no confrontación. Totalmente de acuerdo. Por eso muchos expertos dicen que hay que atacar las causas del narcotráfico: la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción, en lugar de recurrir a la fuerza bruta. Y hablando de problemas delicados, el Banco Base también menciona el impacto de la deportación masiva en las familias de Baja California Sur. Muchas familias dependen del dinero que envían sus familiares desde Estados Unidos. Y no es solo el impacto económico, sino el costo emocional y social de separar a las familias. El informe incluso sugiere que la deportación masiva podría aumentar la agitación social y la delincuencia, porque la gente haría lo que fuera para sobrevivir. Es una preocupación muy real. La desesperación puede llevar a la gente a tomar medidas extremas. Es un recordatorio del costo humano de las decisiones políticas. Exacto. Y subraya la necesidad de tener políticas migratorias humanas y compasivas que reconozcan las contribuciones de los inmigrantes y la importancia de mantener unidas a las familias. Nos cubierto mucho terreno ante este deep dive: el impacto en el peso mexicano, la inversión extranjera, el narcotráfico, la deportación masiva. Un panorama complicado, ¿no? Y a veces un poco preocupante. Sí, pero es importante recordar que solo estamos hablando de escenarios posibles. Lo que realmente pase dependerá de muchos factores, incluyendo las políticas que implemente el gobierno de Estados Unidos. Claro, no se trata de adivinar el futuro, sino de entender las posibilidades y prepararse para lo que pueda venir. Exactamente. Y esa preparación podría incluir diversificar la economía, fortalecer los sistemas de seguridad social y promover la cooperación regional. Se trata de ser resilientes, de adaptarnos a lo que venga. Así es. Y también de recordar que incluso en los momentos difíciles siempre hay oportunidades para crecer y ser creativos. Entonces, para ir cerrando este deep dive, me gustaría volver a esa idea de resiliencia y adaptación. ¿Qué pueden hacer de forma concreta los residentes y las empresas de Baja California Sur para prepararse para los desafíos y las oportunidades que pueden surgir después de las elecciones? Esa es la pregunta clave y es la razón por la que hacemos este deep dive. No queremos generar miedo, sino darles a las personas información para que puedan tomar decisiones informadas. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son los puntos clave? Bueno, lo primero es mantenerse informado. Hay que prestar atención a la política en Estados Unidos, seguir los indicadores económicos y estar en contacto con las organizaciones empresariales y los grupos comunitarios locales. Es como tener el dedo en el pulso de lo que está pasando, ¿no? Para no ser tomados por sorpresa. Exacto. Y luego pensar en la diversificación. Para las empresas, esto podría significar explorar nuevos mercados, desarrollar nuevos productos o servicios o encontrar formas de depender menos de un solo proveedor o cliente.
Y para las personas, diversificar podría ser aprender nuevas habilidades, buscar otras fuentes de ingresos o simplemente tener un colchón financiero por si acaso. Precisamente. Y no hay que subestimar el poder de la comunidad. Conéctate con tus vecinos, apoya a las empresas locales, participa en organizaciones cívicas. Una comunidad fuerte puede ser un gran apoyo en tiempos difíciles. Es la idea de que la unión hace la fuerza, ¿no? Exactamente. Y por último, no hay que dejarse paralizar por el miedo. Los desafíos a menudo traen oportunidades para innovar y ser creativos. Piensa en cómo puedes adaptar tu negocio, tus habilidades o tu comunidad para prosperar en un mundo cambiante. Es como abrazar lo desconocido, verlo como una oportunidad para reinventarnos. Así es. Y ese es el mensaje final de la resiliencia. No se trata de evitar el cambio, sino de adaptarnos y encontrar formas de prosperar a pesar de la incertidumbre. En resumen, el impacto de una posible victoria de Trump en Baja California Sur es una combinación de riesgos y oportunidades. Lo importante es mantenerse informado, diversificar, fortalecer la comunidad y ser flexibles. Y lo más importante es recordar que el futuro no está escrito. Nuestras acciones individuales y colectivas pueden cambiarlo. Muy bien dicho. Y con eso te dejamos con una última pregunta para reflexionar. ¿Cómo puedes tú, como residente o empresario en Baja California Sur, contribuir a un futuro más resiliente y próspero para tu comunidad sin importar lo que pase al norte de la frontera? Es una pregunta que vale la pena considerar y esperamos que inspire acciones positivas. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive.